Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Segundo domingo de Cuaresma, domingo de la transfiguración del Señor. Vamos a escuchar precisamente el texto en el capítulo 9, versículos del 2 al 10 del evangelista San Marcos. Escuchemos. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de este modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro, dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, que con tu luz admirable y maravillosa podamos comprender el resplandor de la gloria de Jesús, que se nos permite pregustar en este camino de Cuaresma. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvamos la mirada, capítulo 9, versículos del 2 al 10, en una primera lectura proclamada, donde está Jesús, a quien toma consigo 6 días después de que pasa allí algo impresionante. ¿Cómo está narrado? ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué palabras utiliza? ¿Quiénes aparecen al lado de Jesús? Y entonces Pedro hace una propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Pedro? Porque está viviendo algo en su corazón que nos lo narra allí Marcos. Y vino una descripción donde viene una voz. ¿Qué dice la voz? Ya después pasa aquello. Jesús les dice algo y ellos se quedan meditando sobre eso. Cerramos esta primera lectura dejando que la palabra resuene. En la segunda lectura, clara, pausada, escribimos el eco de un versículo que nos llame la atención, una expresión, una palabra, una actitud, algo que nos haya tocado en este día y que este segundo movimiento de proclamación nos permite hacer un eco. En la tercera lectura hacemos una síntesis para que tengamos hoy nuestra meditación. Contemplar la transfiguración en Cuaresma es pregustar la gloria de Jesús, que nos llevará al camino de la cruz y por la cruz a la resurrección. Pero para llegar a la cruz, para llegar a la resurrección, hay que pasar por la cruz. Eso es lo que Jesús les está casi que diciendo a los apóstoles, porque antes de esta narración está diciendo, esto empezó 6 días después de Jesús les había preguntado quién dijo la gente que soy yo. Pedro había dicho quién era Jesús, y entonces Jesús había dado su primer anuncio de la pasión y Pedro le había dicho que eso no le podía pasar, y Jesús lo tuvo que regañar y llamarlo Satanás porque estaba haciendo piedra de tropiezo para el plan de Dios. Entonces no comprendían eso del Hijo del Hombre que tendría que pasar por la cruz. Y entonces en un momento cuando pasaron de Nazaret hacia el Tabor, le dice a los otros apóstoles que se queden por allí evangelizando porque va a subir
a orar con Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan serán muy importantes en varios momentos del Señor. Acuérdense ustedes que son testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Y serán los que más cerca están en Getsemaní, que Jesús les pide encarecidamente que oren, y varias veces los encuentra adormilados, dormidos, y no supieron velar. ¿Se acuerdan ustedes aquel pasaje allí en Getsemaní? Pues aquí les está permitiendo estar con Él a un encuentro grande, maravilloso de glorificación, donde se escucha la voz del Padre y donde aparecen Moisés y Elías, que representan nada más ni nada menos: Moisés, la ley del Antiguo Testamento, y Elías, los profetas. Y entonces empiezan a subir y Jesús va caminando rápido, rápido, y Pedro ya va con la lengua afuera, perdónenme la expresión, ya no puede más y no puede más, y le dice al Señor que descansen un rato, y Jesús le dice: Pedro, toma fuerzas que vas a descansar arriba, porque a los encuentros con Dios hay que ir rápidos. A los encuentros con Dios hay que ir rápidos. ¿Cuántos encuentros humanos que vamos corriendo porque tenemos muchos intereses o algo que nos gusta? Pero si así hiciéramos para los encuentros con Dios, no ponerle tantos peros y tantos problemas, sino salir rápidos, y hacer las pausas momentáneas para adentrarse y orar en el interior, para sacar los momentos necesarios, para subir a la montaña hoy. La montaña es el lugar de la transfiguración hoy, y es el lugar de las teofanías en las Sagradas Escrituras, es decir, de donde Dios se revela. Moisés allí en el Sinaí tuvo un encuentro con Dios, lo mismo que Elías en el Horeb. Y aquí Jesús le permite a estos 3 discípulos, que fueron de los primeros 4 con Andrés, que vean su glorificación. Porque toda la narración está detallada por Marcos para mostrar cómo ningún hombre en el mundo podría dar un color blanco de esa forma, porque es un blanco de un destello que está por encima de cualquier tipo de color hecho por el hombre, de cualquier tipo de color que nos podamos imaginar, y de un resplandor de la gloria de Dios. Entonces aquí están en ese contexto cuando aparecen Moisés y Elías y conversaban con él. ¿Qué conversarían? Solo el Hijo de Dios y aquellos, el profeta Elías y aquel que recibió la ley, pues sabían que estaban hablando de todo lo que acaecería y toda la salvación, de lo que costaría la salvación del hombre al Hijo de Dios. Y ellos mismos lo adoran allí. Pedro, Santiago y Juan se postran, están muertos de miedo. ¿Por qué? Los hebreos, ante estos acontecimientos, y mucho más cuando escuchan esta voz de Dios, se tiran al piso, porque ellos piensan que no pueden ver eso y seguir viviendo. Piensan que van a morir, porque ¿quién puede ver la gloria de Dios? ¿Se acuerdan ustedes en el Éxodo, cuando Moisés bajaba a ver a Dios, le tocaba ponerse un velo porque llegaba tan resplandeciente en la cara que le tocaba ponerse un velo? Cuando iba a hablar con Dios se volvía y se quitaba ese velo, y todos los hebreos sabían que Moisés había tenido allí un encuentro con Dios, porque llegaba con esa luminosidad en su cara, con ese resplandor de la gloria de Dios. Y entonces los hebreos decían que si nadie podía ver a Dios de esa forma y quedar vivo. Y ellos, está Pedro allí con ese temor, y ellos 3, pero se atreve Pedro a decir que está tan feliz ahí, que si hacían 3 chozas para él, para Moisés y para Elías, y estaba como en una actitud de una alegría y de una paz, a la vez de un temor, que lo tenía como qué bueno quedarse ahí viviendo. Y resulta que después Jesús le dice que tienen que bajar, después de escuchar la voz del Padre, deben bajar porque ha venido a estar dentro de los hombres. Pero detengámonos en el detalle de la voz del Padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando ha hablado el Padre en el Evangelio? Lo hemos dicho aquí varias veces. Hay 3 momentos. El primero en el bautismo. En Marcos decía: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado. Era la expresión que nos recordaba allí en el comienzo del primer capítulo, de tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La
había dicho allí cuando había bajado esa voz que venía de los cielos en el espíritu en forma de paloma. Lo escuchamos hoy en el monte, de la tradición dice que es el monte Tabor, que es cerquita allí de Nazaret, y allí vino una voz, y se da esa teofanía como también en el Antiguo Testamento, porque dicen que vino una nube y una voz desde la nube. Cuando bajaba la nube allí sobre la tienda del encuentro, sabían que estaba la presencia y la gloria de Dios allí. Pues aquí está nada más ni nada menos Dios diciéndoles este, ya no es tú, como dijo Marcos, sino o sea, a ellos, miren, este es mi hijo, amado, escúchenlo. Y entonces aquí se cumple aquello de Deuteronomio capítulo 18, donde dice: suscitaré un profeta en medio de ti, hablando Moisés, uno que seguiría toda esta línea de Moisés, lo van a escuchar a él. Y eso se está cumpliendo. Y también, si ustedes se acuerdan de Isaías 42:1, este es mi siervo en quien tengo mis complacencias, cuando empieza el discurso del siervo de Yahvé, que lo escuchamos en Semana Santa, el elegido. En ti me complazco, es la misma expresión. Entonces es una alegría poder ver todo esto. En el Salmo 2:7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces aquí se repite la voz del Padre mostrando en quién se complace. Y se complace en un hijo que es de su misma naturaleza, que ha venido a ser su voz, su palabra y su verbo, y a mostrar su voluntad. Y para ello tendrá que pasar por la cruz, pero le permite ahora a los apóstoles que comprendan que Él verdaderamente es el Hijo del Padre. Y esto les va a dar fuerza para volver a bajar al mundo, bajar de la montaña, estar entre los hombres. Y cuando llegue el momento oportuno, no en ese momento, les dice Jesús, hablarán de lo que han visto. Todavía no le cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y Pedro en una de sus cartas comentará este acontecimiento. Y comentarán cómo Jesús les permitió gustar este pedacito de cielo y ver este resplandor, esta transfiguración, que es algo que es indescriptible con palabras humanas. De hecho, en los orientales, los que pintan iconos y estos cuadros bellísimos, parte de mostrar que es un gran pintor es quien logre mostrar de la mejor forma posible esta escena de la transfiguración. Imagínense poder pintar a Jesús glorificado. Eso ya es una motivación para mostrar quién logra mostrar esta transfiguración. Pues este domingo, permitámonos como meditación subir a la montaña con Jesús, pregustar el cielo, saber que todos estamos llamados a la gloria eterna con Dios, pero para llegar a la gloria caminamos con la cruz de cada día. Caminamos en el valle o bajamos a la al estar del día a día en nuestras realidades cotidianas, comprendiendo hacia dónde vamos, porque ya sabemos hacia dónde vamos, hacia la gloria de Dios, pero viviendo desde ya el camino de la cruz. Y por el camino de la cruz poder vivir en la presencia de Jesús. Ellos se quedaron observando esto de qué será eso, la resurrección de los muertos. Acuérdense que apenas había habido una de los anuncios de la pasión, pero ya les había dicho que iba a morir y al tercer día resucitar, y ellos estaban apenas como digiriendo esto y apenas como viendo cómo fuimos partícipes de este momento tan espectacular. Pedro se quería vivir allí, se quería quedar a vivir allí, como cuando nos pasa que a veces tenemos un momentico de esos tan buenos de oración, donde hemos podido adentrarnos y sentir la presencia de Dios y tenemos paz, pero hay que volver a la realidad de la vida. Y en la realidad de la vida no se nos puede olvidar que hemos sido elegidos por Dios. No se nos puede olvidar que tenemos un pacto de amor con Él desde el bautismo, somos llamados. Y créanme, el alma de ustedes y yo es tan grande, porque es creada por Dios, que debería vivir en transfiguración. Como lo dicen pues, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de la Cruz, el alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. Que podamos, ese castillo resplandeciente aquí, Jesús con sus vestidos gloriosos de Dios, vestido de inmaterial materia, perdónenme la expresión, es como para que comprendamos que es algo que nos sobrepasa y que lo pudieron ver y gustar los apóstoles, y después bajar a la realidad de la vida cotidiana, guardando este recuerdito en su corazón, los tres, que les dio fuerzas
para que pudieran enfrentar esa realidad que vino después con la crucifixión. Y ustedes y yo hoy tomemos fuerzas en sentir esta presencia de la gloria de Jesús para seguir en este camino cuaresmal, en las realidades cotidianas de la vida, en las realidades que verdaderamente ustedes y yo estamos sumergidos, que podamos dejarnos llenar por Dios, de este Jesús que verdaderamente tiene una manifestación de su amor hoy hacia nosotros, que quiere llevarnos como a la transfiguración más grande que está también en la Eucaristía, porque ahí está real, presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y entrar en la Eucaristía es estar con Él, y de allí poder salir llenos de su gracia y llenos de su presencia, llenos de fuerza. Esto es lo que Jesús le quería regalar también a estos 3 apóstoles, una fuerza especial para continuar, porque llegaría lo más difícil, el ofrecimiento del Hijo de Dios en la cruz. Ya tienen claro, lo han escuchado, es el Hijo de Dios. Ustedes y yo hoy también en otra línea de meditación volvemos a escuchar la voz del Padre y diciéndolo como aquellos 3 en ese momento: este es mi Hijo amado. Ya había mostrado que Moisés y Elías fueron preparación, Antiguo Testamento, y que lo supera el Hijo de Dios, que es el que ha llegado y nos da el Nuevo Testamento, la nueva alianza. Hoy se habla en la primera lectura de esa alianza que hizo con Abraham, ya se nos había hablado con Noé, hoy se nos habla de Abraham, inclusive el ofrecimiento de llevar a su hijo y llevar y tener lo que ofrecer, y Dios vio el corazón de Abraham y entonces no tuvo que hacer el sacrificio, pero Dios sí no se guardó a su hijo y nos lo entregó, y por eso es el camino de la cruz, y lo entregó porque a precio de sangre redimiría el mundo, y a precio de sangre ha forjado la vida de ustedes y yo, y nos ha dado almas para que estén más que ese blanco normal que conocemos de la tierra, porque nuestra alma debería brillar, hermosearse como una luz de este castillo luminoso que es la presencia de Dios. Y esta voz del Padre resuene. Es el Hijo amado en quien tiene sus complacencias, es el siervo doliente que nos dice en el capítulo 42 versículo 1, es aquel que tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, Salmo 2.7. Es todas las Sagradas Escrituras que va hablando, y el Padre llega contundentemente y habla esta segunda vez. La tercera vez que hablará es en el momento de la Pascua, donde Jesús le pide que glorifique a su Hijo, y está en el templo de Jerusalén, y viene una voz del cielo: lo he glorificado, lo volveré a glorificar, y caen todos por tierra porque no saben que vino una voz y no comprenden, pero saben que ha pasado algo grandísimo, y ahí habló el Padre. Que hoy el Padre puede hablar a nuestros corazones y derribar los miedos. Estos tenían miedos cuando Jesús empezó a plantearles la muerte y no la comprendió Pedro, y entre ellos no la comprendían, y este subir con Él les daría esta fuerza para volver a bajar y enfrentar la vida. Si hoy tenemos miedos, si hoy tenemos dudas como ellos, si hoy tenemos situaciones de dificultad, hoy subamos con Jesús en esta transfiguración para bajar al camino de la vida, y que nuestra alma, eso sí, mantenga una transfiguración, porque es Dios quien viene a habitar en ella, y en el día a día vamos mostrando esta gloria de Dios, que es una relación con Él, para que los demás vengan y se enamoren de Él y puedan tener un encuentro con Él para bajar a la vida y tener fuerzas para enfrentar el día a día. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta transfiguración que nos permites vivir en este día, este destello de tu gloria, esta luz admirable, esta comprensión de tú como Hijo del Padre, esta voz que viene del cielo, fuerte, contundente, armoniosa, que nos viene a decir que tú eres el Hijo en quien el Padre tiene sus complacencias. Permítenos hoy subir contigo a la montaña, estar en la Eucaristía, glorificarte y bajar a las realidades cotidianas de la vida, para llevar a que muchos comprendan que para llegar a la resurrección hay que entrar por el camino de la cruz. Amén. Quedémonos contemplando esta expresión. Bueno, antes de la contemplación, ¿qué propósito y qué acción nos mueve este domingo? ¿Qué vamos a hacer como propósito? ¿Cuál es nuestra acción? Si tenemos un alma que es como de cristal, que está transfigurada por la presencia de Dios, si verdaderamente dejamos a Dios morar con nosotros, ¿cómo debemos vivir en esa transfiguración del ser todos los días, de ponernos en presencia de Dios y salir con su destello de gloria para bajar a las realidades de la vida y mostrarle a los demás cómo todos estamos
llamados a un encuentro con Él y a dejarnos transfigurar y a dejarnos transformar. Quedémonos contemplando esta expresión de San Juan de la Cruz. El alma es como la vidriera, en la cual siempre está embistiendo, o por mejor decir, en ella está morando la divina luz del ser de Dios por naturaleza que habemos dicho. En dando lugar el alma, que es quitar todo velo y mancha de criatura, luego queda esclarecida y transformada en Dios, y le comunica a Dios su ser sobrenatural de tal manera que parece el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios. El alma es creación de Dios, debe mostrar su resplandor en nosotros y de esta forma sentirnos transfigurados por su presencia. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.